para concluir, no me gustaría despedirte sin antes lanzarte estas dos últimas preguntas. Y es, ¿cómo trabaja la Iglesia para el progreso de la ciencia a día de hoy? ¿Y cómo podríamos expandir la visión de la Iglesia respecto a la ciencia en un mundo que en ocasiones el mundo de la ciencia reniega de Dios? Vale. ¿Qué Entonces, tareas tenemos? sí, aquí lo importante es darnos cuenta de la distinción de campos, ¿vale? O sea, cada uno tiene, como decía un agricultor, eh, un amigo mío que ha fallecido hace poco, que era un gran historiador y además un gran astrónomo, era un sabio de... Él, además era especialista, hizo una guía del universo que todavía hoy es la que más, de las más valoradas por los aficionados a la astronomía. Entonces, se llamaba José Luis Comellas, este historiador y astrónomo. Bueno, pues él tenía una casita de campo y una vez estaba plantando pues un arbolito. Y entonces un agricultor amigo suyo que iba allí a ayudarle a regar las plantas y tal, le dijo, mire, don José Luis, cada uno es catedrático en lo suyo. Y entonces le enseñó cómo se plantaba el árbol, porque no lo estaba haciendo bien. Entonces tenías al hombre agricultor, al analfabeto, enseñándole al sabio cómo se planta un árbol, porque cada uno sabe de lo suyo. Entonces, la ciencia tiene su campo y entonces, de hecho, cuando ha habido, que ha habido pocas veces en la historia, pero sabéis que en el caso Galileo hubo un momento en que una serie de eclesiásticos se enfadaron con las teorías de Galileo y lo condenaron. Lo condenaron porque pensaron que estaba siendo irrespetuoso con el Papa, etcétera, que no probaba su... Y entonces condenaron, y entonces aquello es de los episodios más tristes, es prácticamente el único de ese tipo que ha habido. Pero luego, pues los enemigos de la Iglesia lo han aprovechado bien, como si la Iglesia fuera enemiga de la ciencia, cosa que no es verdad. Entonces, la Iglesia no tiene que intervenir en la ciencia. Ahora, lo que la Iglesia sabe de lo suyo. O sea, la Iglesia sabe de Jesucristo y sabe que el hombre de hoy, que tiene un poder inmenso, o sea, vosotros pensáis, o sea, o sea, el absurdo que supone, incluso desde un punto de vista puramente ético, independientemente de la fe, que la tecnología que tenemos hoy en día, la informática, los medios de comunicación, y uno ve para qué se usa y se queda uno asustado. Para la pornografía, la pedofilia, la trata de blancas, de seres humanos. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve la técnica si somos peores que los bárbaros que conquistaron el Imperio Romano, que tenían una ética, por lo visto, mayor de la que tienen algunos de los que tienen todos estos instrumentos, y no digamos ya de instrumentos para invadir otros países, etcétera, hacer armas. Es decir, el hombre, si no tiene unos valores éticos, si no tiene un sentido de la vida, con lo cual él valora su propia vida y la de los demás, si no tiene el sentido de que cada cosa que hacemos tiene un significado trascendente, o sea, que no es irrelevante lo que hacemos, que lo que hacemos en cada momento, tiene consecuencias eternas. Tiene o un fruto eterno o unas consecuencias negativas que se pueden transmitir durante generaciones. Y que somos realmente colaboradores de la obra de Dios. Y además hay misterios porque pensad lo que le pasa al ser humano en la adolescencia, que el adolescente pues no se entiende a sí mismo, porque está en una época de maduración hasta que no se configura lo que es la personalidad, pasa una crisis tremenda. Pero al hombre actual le pasa algo parecido, porque él, aunque ame la naturaleza, hoy queremos proteger el planeta, la naturaleza, la ecología, lo cual está muy bien, pero lo que son las tendencias desordenadas que hay en nosotros, no las entendemos. De hecho, algunas veces pensamos que el mejor modo de vivir es abrazar todo lo que nace de mí, aunque sea todo lo espontáneo de mí, aunque sea contrario a la moral. Pensad, por ejemplo, en Nietzsche.
Pues hay que vivir como el superhombre, es decir, sin complejos. Y entonces, o como decía Lutero, que tengo tendencia a pecar porque tengo concupiscencia, pues peca fuertemente, da igual, Dios me ha redimido, así que yo peco. Pues así no vamos a ningún sitio. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a alguien que nos eduque, que nos serene, que nos haga ver la debilidad que tenemos por el pecado original y nos ofrezca la solución, que es la gracia. Leía yo el testimonio de una, bueno, de una chica que se había convertido y que entonces, bueno, que se había convertido porque de repente Dios le reveló que la amaba. O sea, estaba en una iglesia viendo una imagen del Sagrado Corazón y de repente Dios le habló, Jesucristo le habló y sintió el amor de Cristo en su corazón. O sea, fue una experiencia mística. Y entonces ella ya, pues lógicamente quería ser cristiana. Pero, ¿qué es lo primero que descubrió? Dice, claro, yo no puedo comulgar porque yo vivo en el pecado. Pero se dio cuenta de que para ella era imposible dejar el pecado. Y entonces comprendió la importancia de los sacramentos y se dio cuenta de que sí, que si tú te confiesas, te arrepientes, con la ayuda de la gracia y tal, entonces puedes vivir lo que de otra manera para ti es imposible. Hay un principio que lo estudiamos don Emilio y yo cuando estudiamos gracia. ¿Te acuerdas cuando estudiamos gracia y virtudes? Y una de las cosas que te enseñan es, no es posible estar mucho tiempo sin la ayuda de Dios y que no cometas un pecado mortal. O sea, nosotros no estamos corrompidos porque tenemos una naturaleza que es maravillosa, pero tiene unas debilidades, tiene unos desajustes. Le pasa un poco como a los sistemas informáticos antiguos que no funcionaban muy bien y en el momento menos pensado, ¡pum!, pantallazo azul y todo se te reiniciaba. Pues nosotros somos algo parecido, somos estupendos hasta que dejamos de ser estupendos. Y entonces se nos cruzan las neuronas y hacemos cosas terribles. Y eso, sin la ayuda de la gracia, es imposible afrontarlo. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? La Iglesia te da sensatez, te da la ayuda de la gracia, te da serenidad de que tú te sientas amado por Dios. Y entonces, tú como científico, haces las cosas de otra manera. En vez de ponerte al servicio de un ser totalitario que usa tu ciencia para destruir a otros, pues entonces buscas un significado ético. Y hay cosas que no puedes hacer. Hay cosas que dices que no. O sea, no haces como los nazis que decían, bueno, qué interesante, como tenemos aquí un montón de gente que vamos a matar, pues vamos a aprovechar para hacer experimentos con ellos. Pues un médico cristiano no puede hacer eso. Y entonces, claro, por lo tanto, cada uno ayuda a los demás siendo bueno en su nivel. Yo, por ejemplo, imaginaos que yo estoy en una congregación romana y quiero ver si fulanita es santa o no es santa, entonces quiero examinar los supuestos milagros que ha hecho esa señora desde el cielo, si es verdad que es santa. Y entonces me presentan un hecho milagroso. ¿Yo a quién voy? Yo voy a un buen científico que me examine esos hechos. Me da igual que sea ateo, que sea judío, que sea cristiano. Yo quiero que sea, por ejemplo, si es un milagro de una curación, que sea un buen médico que sepa perfectamente lo que allí ha pasado. ¿Por qué? Porque si aquello es un milagro de verdad, y eso muchas veces ha pasado en casos reales, que a lo mejor un médico ateo te dice, pues mire, realmente aquí no hay explicación científica ninguna posible. O sea, esto es un hecho que se ha producido, pero no tiene ninguna explicación científica y yo lo certifico, aunque yo soy ateo. Eso no quiere decir que lo haya hecho Dios. Yo no sé cómo ha sido esto. Yo sé que esto no tiene explicación. Entonces, yo como cura digo, ya me basta. Yo sé que lo ha hecho Dios. Si no hay explicación, sé que la explicación tiene que venir de arriba. Entonces, lo importante es que cada uno en su campo, el científico, el filósofo y el creyente, hagan lo que tienen que hacer. Porque luego estas cosas confluyen realmente. Nos ayudamos unos a otros. Y nosotros los cristianos, además, podemos perfectamente colaborar pues, con científicos ateos, no hay ningún problema. Hombre, con quien vamos a tener problemas es con el que me quiera perseguir porque yo soy cristiano, que también de esos los hay. Pero ahí hay que poner de manifiesto que eso no es fruto de la ciencia, eso es fruto de la intolerancia. ¿Vale? Como cuando en la Revolución Francesa quisieron eliminar el culto cristiano y proponer un culto alternativo. Eso no se basa en la ciencia. O sea, eso tú lo ves ahora, y te dices, pero ¿cómo hicieron la diosa razón? Eso es absurdo. Absurdo. O sea, eso no se basa en la ciencia. ¿Vale? Así que
¿cómo podríamos, bueno, y entonces, ¿cómo podríamos expandir la visión de la Iglesia respecto a la ciencia? Bien, ahí lo que sería importante es eh, que estas cuestiones a los cristianos nos interesaran más. Bueno, y no solo a los cristianos, específicamente a los católicos, porque ya os digo que hay muchísimos cristianos por ahí, incluso no cristianos, creyentes, que están interesadísimos en el tema de la ciencia y de la fe. ¿Vale? Y de hecho, si miráis las publicaciones que hay en las universidades americanas, bueno, en todo el ámbito anglosajón, es impresionante la literatura que hay, las fundaciones que hay que están promoviendo este tipo de estudios. Y en la Iglesia Católica, por así decirlo, somos un poco perezosos en este aspecto. No siempre ha sido así, pero en esta época quizás sí. ¿Eh? Ahora algo empieza a moverse y entonces sí sería bueno que este tema, de hecho nosotros en Toledo, humildemente, pues estamos colaborando un poco en esto, porque aquí en el Instituto Teológico, que bueno, a fin de cuentas, aquí damos clase pues a los seminaristas, a los laicos que vienen aquí a Toledo, o sea, nuestro ámbito es más bien pequeño, pero los profesores que estamos formando son muy sensibles a estas cuestiones. De hecho, varios de nuestros profesores han ido a formarse en la Universidad Lateranense con un genio de estas cuestiones que es Gianfranco Basti, ¿vale? Que una vez incluso lo trajimos aquí a Toledo que nos dieron unas charlas. Entonces nosotros colaboramos mucho con ese Gianfranco Basti. Y este Gianfranco Basti es un auténtico genio de la filosofía y de la ciencia. Tanto es así que él y algunos de sus colaboradores han hecho descubrimientos científicos en inteligencia artificial que los han hecho famosos en el mundo entero, ¿vale? De hecho, el primer colaborador de Basti, que era un matemático, entonces entre él y el Basti descubrieron un modo de analizar los datos de los aceleradores de partículas, que ahí, sabéis, es un trabajo de inteligencia artificial muy complejo porque hay muchísimos datos y tienes que ver cuáles son los datos que realmente importan para las teorías científicas. Entonces ahí, pues, ahí todo se ha intentado, pues, métodos que optimicen el estudio. Y Basti y este compañero suyo dieron en la clave. Entonces, científicos de todo el mundo se quedaron impresionados. Porque este además era un cura que, vamos, que él no era, en teoría no es ni científico, es un filósofo. Y entonces, tan fuerte fue la cosa que entonces de Estados Unidos se presentaron allí unos señores y les ofrecieron llevárselos a Estados Unidos para que ya el resto de su vida se dediquen a investigar para Estados Unidos en secreto, como hacen allí las cosas. Cosa rara, porque sabéis que normalmente todos los físicos que estudian en secreto para el gobierno de Estados Unidos, rara vez son extranjeros. Son todos americanos formados en universidades americanas para evitar que traicionen al país. Pero en este caso, a estos dos, al cura italiano y al matemático italiano, les ofrecieron, os llevamos a Estados Unidos, ya tenéis la vida resuelta. Claro, Basti dijo, yo soy cura, yo no me voy para allá. Pero el matemático se fue. A partir de ese momento ya tuvieron que romper el contacto porque le prohibían incluso hablar con Basti. A lo que voy. Este Basti, pues, ha formado varios de nuestros sacerdotes, han hecho el doctorado con él. ¿Eh? Por ejemplo, don Carlos de Oriente, don David Ramos, es decir, han hecho el doctorado con él. Agustín Sánchez Galocha, es decir. Y entonces, yo creo que esta es una línea que nosotros. ¿Por qué? Porque él, lo que demuestra este Basti es que todo lo que sabemos actualmente por la física, por por la teoría cuántica de campos, ¿vale? Y por la teoría de la información, la lógica formal, todo coincide con la filosofía más clásica de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. O sea, que está todo unido. Y lo cual demuestra que la visión del mundo que hemos transmitido en la Iglesia Católica es la correcta. Desde hace siglos. Y que además eso nos permite avanzar en la ciencia actual. Bueno, y él de hecho ha hecho descubrimientos concretos. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que gente así en la Iglesia Católica hay muy poca.
Y a mi juicio es un poco eso, pues ahí podríamos expandir la visión de la Iglesia con respecto a la ciencia si dedicáramos más mentes a estas cuestiones y dialogar con la cultura moderna y con los científicos modernos. Por ejemplo, no sé si os acordáis, hubo una charla, un debate entre un darwinista acérrimo que era Richard Dawkins y el cardenal de Australia, el cardenal Pell, que luego acusaron de pedófilo falsamente y que incluso estuvo en la cárcel. Y hubo un debate que lo podéis descargar de internet, muy interesante, donde con argumentos sobre el tema del darwinismo discutían este cardenal y Dawkins. Era una discusión de altísimo nivel. Claro, este tipo de discusiones no siempre ayudan, porque distinto es que yo os hable a vosotros, que ya partimos desde una fe común, que hacer un debate, que muchas veces en los debates no siempre aflora la verdad, ¿vale? Pero es verdad que este cardenal australiano, Pell, tiene una sensibilidad como la que tenía Mariano Artigas, como la que tenía Stanley Jackie, que os cité antes, etcétera, que muchas veces en la Iglesia Católica falta gente así, ¿vale? Entonces, eso sería deseable. Por su parte, la Santa Sede sí que ha favorecido esto, porque la Pontificia Academia de las Ciencias es un ejemplo clarísimo. Y de hecho, en la Pontificia Academia de las Ciencias se hacen todo tipo de congresos científicos y allí se invita a científicos de todo el mundo, o sea, independientemente de su credo y de su religión. Y van allí y hacen sus aportaciones muy interesantes. Incluso la Santa Sede tiene hasta un observatorio astronómico, en el cual hay científicos que trabajan sobre temas de astronomía, que se llama la Specola Vaticana.